Señor. Aquí está, en mi corazón. Te adoraré, te llamamos. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Tocando Señor. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Gloria a Dios. Adorándome, Señor. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, Señor. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no vuelva a ver, estás sobrando. Todo lo que estás haciendo, Siempre estás tú sobrando. estás restaurando hogares, Siempre tú estás. estás sanando enfermos, Señor Jesucristo. Tú estás levantando al caído. Oh Dios eterno, Aunque no tú estás moviendo en medio de nosotros, Señor Jesucristo. siempre estás. Siempre estás curando. No hay nada grande, Señor, que pueda vencer. Los temblores de nosotros, santos, Señor. Devuelve tu iglesia, devuelve tu paz. En el nombre de Jesús. Ora, 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 podemos orar. Ora, corazón. Consuela, Jesús. Fortalece, levanta, aleluya, aleluya. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así es, eternamente y para siempre, así es tú, así es, así es tú, así es tú. Aleluya, aleluya. Tenemos un Dios que tiene poder y autoridad. Restaurar el mundo de nosotros esta noche. Aunque pareciera que nuestros ojos no ven, pero Dios está orando, iglesia, Dios está orando. No dudes por ningún momento, por nada del mundo. Dios está orando, Dios está orando, Dios está haciendo, Dios está moviendo.
iglesia sea cubierta con tu sangre preciosa, Señor. Que cuando el enemigo venga a querer hacer daño, Señor, tenga que retroceder, tenga que huir de la presencia de tus hijos. En el nombre de Jesús, reprendemos la enfermedad, reprendemos la escasez, dejamos fuera toda obra del enemigo. Aleluya, aleluya. Porque somos tu pueblo, Señor, y tenemos autoridad en medio de nosotros. Por eso oramos esta noche. Por eso oramos esta noche con autoridad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor Jesús. Aleluya. Efesios capítulo 4, versículo 13 es nuestro texto. Ya vamos a acabar, hermano, con esta serie. Espero que esté siendo, que haya sido de bendición para ustedes, los que han venido, los que han estado. Amén. Formando el carácter de Cristo en nosotros. Sabe que esta semana me invitaron para estar todas las mañanas predicando a un grupo de oración donde se están conectando más o menos unas 80 personas y les estoy dando esta enseñanza. Y sabe, hermano, que los hermanos han estado bien inquietos grabando las enseñanzas y las están llevando a diferentes partes, Canadá, Estados Unidos, aquí en Colombia, diferentes ciudades. Y hoy, hermano, fue tremendo lo que Dios hizo en la madrugada en este grupo de oración, y Dios ha estado hablando. Yo espero que aquí también esté pasando lo mismo, que los hermanos estén recibiendo esta enseñanza con un espíritu sensible a la voz de Dios, pero también con un espíritu de obediencia a esta palabra en el nombre de Jesús. Efesios 4:13 dice la palabra del Señor: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. Ese es nuestro texto base para esta enseñanza. Pero tenemos esta noche un texto que va a ser el que nos va a dar la partida del mensaje, que es Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor en la versión Dios habla hoy. Usted lo va a leer en la Reina Valera. Dice: todos deben someterse a las personas que ejercen autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por Él. Así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado, y los que se oponen serán castigados. La versión Reina Valera dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Mire las consecuencias que hay a la desobediencia, al no someterse a las autoridades. Yo quiero pedir, hermano, ore a mi favor, que el Señor hable esta noche a su corazón. Amén. Usted no vino aquí esta noche a perder el tiempo, usted vino porque viene a escuchar la palabra de Dios. Amén. Y que el Señor sea quien pone palabra de sabiduría, de ciencia en medio de nosotros esta noche, en boca de quien predica. Amén. Levante su mano y ore a mi favor. Señor Jesucristo, en este momento, Señor Jesús, delante de ti estamos. Señor, yo me presento como un vaso, Señor, en tus manos. Y te pido que permitas que la palabra, Señor, que has puesto en mi corazón para esta iglesia, Señor, cumpla el propósito con el cual tú la enviaste, Señor Jesucristo. Que no se quede nada, Señor, de lo que tú quieres, pero que tampoco vaya a salir, Señor, mi pensamiento, sino que sea el tuyo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Quiero preguntar: ¿a cuántos les gusta obedecer? Amén.
¿A cuántos les gusta obedecer? Mire, la pregunta de alguna manera es capciosa, porque la obediencia en nosotros, por lo general, está sujeta o condicionada a lo que nos conviene. Por lo general, la obediencia es algo que nosotros damos, pero si recibimos. Si usted está en una empresa, en un empleo, el jefe le manda a hacer algo que usted no quiere hacer, pero es su jefe, usted lo hace porque usted sabe que él le está pagando. Si él no le estuviera pagando, usted no lo hace. Diferente es cuando usted va a algún lugar y sin que le estén diciendo haga y le estén pagando, usted va y hace algo por obediencia a un principio de moral, de buen comportamiento, de buen vecino, de buen ciudadano, de buen empleado, por ejemplo. Amén. ¿Cuántos se han ganado tal vez posiciones por diligentes? ¿Cierto? Cuando usted hace más de lo que tiene que hacer. Y de hecho, la palabra del Señor nos dice a nosotros que nosotros debemos ser aquellos que llevamos la carga una milla más. La Biblia dice que en el tiempo en Israel, si un soldado romano le pedía, en el tiempo de la ley, un soldado romano le pedía a alguien llevar una carga, podía ser niño, anciano, anciana, joven, mujer embarazada, como fuera, llevar una carga una milla, el soldado la tenía que llevar. Perdón, el muchacho, la persona tenía que llevarlo. Y era la ley y tenía que hacerlo, porque si no lo hacía, el soldado lo podía castigar. El soldado tenía derecho, porque la ley le daba la autoridad a él de tomar esa persona en esa milla, en ese kilómetro más bien, que tenía que caminar. Y él tenía que obedecer, el muchacho tenía que obedecer, la muchacha tenía que obedecer, el pueblo tenía que obedecer a lo que el soldado dijera. Apenas llegaban al punto demarcado, el joven, la persona, el pueblo podía soltar la carga que llevaba y seguir su camino tranquilo. Y ya no le podían decir nada. Pero ¿sabe qué dijo el Señor Jesucristo? Si te piden llevar la carga una milla, llévala dos. Pero implícitamente en la segunda milla es donde, hermanos, Dios se va a glorificar. Amén. Donde Dios va a romper, hermano, con preceptos, con conceptos y con todas aquellas cosas que la gente tiene en su cabeza. Lo que estoy diciendo, hermano, mire, usted se imagina un soldado enojado: lleva mi carga, llévala. Yo te ordeno que la lleves, y el muchacho la toma y ya va llegando al punto donde tiene que soltarla. Y cuando el soldado se alista a recibir la carga, el muchacho o la persona le dice: no te preocupes, que yo la voy a llevar otra milla más. ¿Sabe cómo queda la persona? ¿Cómo queda el soldado? Queda desarmado. Pero te pedí una milla. No, pero yo la voy a llevar, la segunda milla. Y ahí vienen, ¿y por qué? ¿Por qué la vas a llevar una segunda milla? No tienes que llevarla. Ya quieres saber por qué. Porque el Dios en el que yo creo me ha dicho a mí que haga más de lo que se me pide, que sea diligente. Y ahí es cuando las personas empiezan a querer conocer a nuestro Dios. Ahí es cuando las personas empiezan a querer saber. Pero también ahí es cuando Dios empieza a hacer cosas que nosotros no pensamos que Dios puede hacer. Ahí es cuando Dios empieza a dar fuerzas al que no tiene ninguna. Ahí es cuando Dios empieza, hermano, a abrir puertas que nosotros creímos que estaban cerradas. Ahí es cuando Dios empieza a moverse, hermano, en esa segunda milla, en ese esfuerzo adicional que usted debe hacer. Amén. Pero usted se imagina, si el pueblo no obedecía, ¿cuántos fueron castigados por desobedecer? Cuando usted manda a su hijo a hacer algo y él no lo hace, usted le dice: bravo, ten dinero y ve y cómprate un regalo por tu desobediencia. ¿Qué hace usted cuando su hijo desobedece? Reprenderlo. Hay que reprenderlo, ¿cierto? Hay que castigarlo por desobediente, así tenga 50 años, ¿cierto? Hay que reprenderlo porque es desobediente.
Y usted no cree, hermano, que Dios espera eso de nosotros. Que nosotros seamos obedientes a Él. Amén. Estamos hablando de la formación del carácter de Cristo en nosotros. Amén. Y que desarrollemos el carácter a través de nuestra vida. Dos mensajes atrás les hablé de desarrollar el carácter de Cristo a través del servicio en la iglesia. Pero sabe, otra manera en la que se desarrolla el carácter de Cristo en nuestra vida es a través de la obediencia. Amén. Y la desobediencia, gracias hermano. La desobediencia se tiene por, ¿qué otra palabra se le daría ahí a la desobediencia? Rebeldía. La desobediencia se tiene por rebeldía. ¿Y qué dice el diccionario? El diccionario define rebelión como delito que cometen los que se levantan en armas o incitan a aquellos contra un régimen establecido. Otras definiciones nos dicen que rebelión es sublevarse, levantarse, faltando a la obediencia debida y oponer resistencia. La rebelión fue la causante de la caída de Satanás. Esa fue la causante. Las rebeliones existen como parte de la naturaleza pecaminosa del ser humano y es parte intrínseca rebelarse en contra de toda autoridad establecida con el propósito de adueñarse de todo lo que no le pertenece. Amén. Por ejemplo, el hermano Esteban, y el papá le dice: Esteban, tienes que ir a llevar este trabajo a la 163 con séptima. Y él se levanta y le dice: no voy a ir. Y no voy a ir. ¿Qué está haciendo él ahí? Se está rebelando y está usurpando la autoridad de su padre, porque le está diciendo: no voy a ir y no voy a ir. ¿Y cuál sería la reacción que debería tener Esteban cuando su padre le dice: vas? Tiene que levantarse e ir, soltar lo que está haciendo de inmediato. No decir: espere, como nos dice por ahí una señorita que tenemos en la casa muchas veces. Espere porque estoy haciendo. No, ¿sabe qué tiene que hacer el que obedece? De inmediato: sí, Señor, voy de una vez. Amén. De una vez. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Me voy para allá, como usted ordene, como usted diga. Sí, Señor. Amén. Y ahí se muestra, hermano, la obediencia. ¿Sabe qué causa la desobediencia, hermano? La desobediencia causa desilusión de parte de aquel que espera la sujeción de alguien. Cuando uno dice y no se hace, ¿cómo se siente uno? Desilusionado. Cuando el pastor dice: hermano, hay que hacer esto, y el hermano hace otra cosa, el pastor se siente desilusionado. Porque las personas hacen lo que ellos quieren hacer. ¿Y qué están diciendo? Es que mi autoridad es superior a la tuya, porque yo tengo un conocimiento superior, y eso se ve en la desobediencia. Amén. Aunque nosotros lo hagamos de una manera tal vez inocente, porque ¿cuántos creen que a veces se desobedece inocentemente? Porque me parece que así es mejor. Porque me parece que estás equivocado, un poquitico equivocado. Y empezamos a poner nuestro parecer. ¿Y qué pasa? Que eso nos está haciendo quedar en rebeldía. Amén. Dios espera de nosotros nuestra obediencia. Mira, hermano, ¿cuántos quisieran el milagro de aquella mujer sirofenicia? ¿Cuántos quisieran el milagro, hermano, que Dios hizo con Lázaro? 4 días de muerto. Y el Señor se paró delante de la tumba, y la gente, como que algunos lloraban y otros se burlaban, porque este está loco. Y las hermanas de Lázaro le decían: sí, Señor, si hubieras estado aquí cuando él estaba enfermo, si hubieras venido unos días antes, él no hubiera muerto. Es decir, tenemos fe de que tú puedes hacer lo posible, pero no lo imposible. Eso más o menos era lo que decían: si hubieras estado aquí,
Si me hubieras escuchado cuando te llegó el aviso. Y recuerden ustedes que él a propósito se quedó unos días más. Se quedó a propósito. Él esperó a que Lázaro muriera, porque él sabía que el pueblo necesitaba ver con sus ojos la gloria de Dios. Hay cosas, hermano, que Dios está esperando que pasen en nuestra vida, porque Él quiere que nosotros con nuestros ojos veamos su gloria, para ver si empezamos a creer de una vez por todas que Él es el Dios eterno y que tiene todo poder y toda autoridad y que puede hacer lo que Él quiera. Amén. La desobediencia nos lleva a nosotros entonces a tomar decisiones pensando que Dios está demorándose. Cuando Dios nos dice espere, esa palabra no la queremos escuchar. Nosotros queremos que sea ya, ¿cierto? Si usted va mejor dicho, hay personas ahora que no quieren ir a vacunarse. ¿Sabe por qué? Cuando les dicen que hay que ir a vacunarse, están pensando en ¿qué? En la fila. En la fila. ¿Cuántas personas habrán allá? Mi esposa por un poquito más. ¿Cuántas personas están en la fila? No, yo he escuchado que llegan a las 3 de la mañana y salen a las 2 de la tarde. Y entonces, no, yo voy otro día. Y yo voy otro día. ¿Cuántas veces hemos aplazado cosas que podemos hacer? Porque nosotros creemos que cuando pensamos algo, así es. ¿Cierto? Y Dios, hermano, nos pide a nosotros que obedezcamos simplemente. Mujer, no te he dicho que si crees. ¿Y qué es creer? Obedecer a lo que Dios nos dice. Amén. Obedecer. El Señor dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué debe hacer la persona? Arrepentirse, bautizarse y ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Es accionar nuestra fe. Debemos accionar. Mire que hay muchas formas de caer en rebelión. No solamente es levantarse y decir: yo no creo en Jesucristo, yo no creo en la iglesia, ese pastor, esa iglesia. No solamente es eso, rebelión. Rebelión, hermano, es de alguna manera nosotros hacer las cosas a nuestra manera. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Amén. Una forma de rebelión, y esta se me va a escapar voluntariamente, es saber que el diezmo es el 10% y damos no el 10%, sino lo que a mí me parece. Si usted se ganó 2 millones, ¿cuánto es el diezmo? Pero usted dice: no, voy a dar 100,000. Eso es buena plata. Y es una forma de rebelión. Y por eso les dije, esta se me escapó voluntariamente. Amén. Pero es que fue el mejor ejemplo que el Señor me puso ahora. Tal vez usted tenga uno mejor. Amén. Pero sabe, hermano, son formas de rebelión. Amén. Lo que yo le estoy diciendo es que nosotros debemos someternos a nuestras autoridades, empezando que es el Señor Jesucristo el que las establece. Amén. Y debemos someternos a ella, a esa autoridad que el Señor ha establecido. Amén. Absalón era el hijo del rey David, lo cual significaba que él estaba bajo su autoridad y en algunas áreas le servía, pero a pesar de que tenía acceso a casi todo como hijo del rey que era, en su corazón había un deseo de usurpar el trono de su padre y obtener el reconocimiento y las atribuciones que David como rey tenía. Así que decidió darse a sí mismo atributos que no le correspondían. Eso está en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos 1 al 6. ¿Qué hizo Absalón? Él era no hablemos de derecha ni de izquierda, pero era uno de esos grupos. Y el que estaba gobernando uno de ellos y el otro estaba en desacuerdo, y se fueron a hacer paro y se fueron a moverse, a romper estaciones. Eso lo lideró Absalón. Y cogió y llenó el corazón de los que no estaban de acuerdo con su padre
Y cuando de repente necesitaban que les ayudara con algún problema y el rey estaba ocupado atendiendo a alguien, entonces Absalón tenía la capacidad de olfatear dónde estaban las personas que estaban un poco en desacuerdo con su papá y empezó a meterse sigilosamente hasta que usted sabe que él causó la división del reino de Israel y tomó el lugar de su padre. Pero eso empezó en su corazón. Él no quería solamente ser el hijo del rey, él quería ser el rey. ¿Sabe, hermano? Tal vez él hubiera podido ser el rey cuando su padre muriera, pero él se adelantó a lo que era para él, porque él era el hijo del rey. Pero él se adelantó, él no esperó su momento, él no esperó que le tocara. ¿Sabe? Toda rebelión, hermano, aunque sea justificada, no tiene derecho. ¿Me explico? Aunque usted tenga razón, pero si se está rebelando delante de una autoridad, hermano, usted debe esperar que le llegue el momento para usted poder hacer lo que debe hacer. ¿Sí me explico, hermano? En la iglesia es igual. Puede ser que en el momento hay líderes que están haciendo las cosas no muy bien. Pero, ¿sabe, hermano? El hecho de que haya líderes que no hagan las cosas bien no quiere decir que yo me tenga que levantar y decir que no me sujeto a ese liderazgo, porque ¿sabe quién es el que está haciendo o cavando su propia tumba? Yo. ¿Qué tengo que hacer yo? Obedecer, sujetar. Amén. ¿Sí están de acuerdo o no están de acuerdo? Eso es un principio. Yo tengo que sujetarme, hermano, a mis autoridades. Puede ser que yo un día vaya a ser el rey. Amén. Que usted un día vaya a ser el rey, pero usted no va a ser rey hasta que no le toque ser rey. ¿Qué pasó con David? David fue ungido como rey durante el reinado de Saúl. Saúl todavía era rey, pero el Señor envió a Samuel. Y Samuel fue y lo ungió rey de Israel. Pero David fue rey cuando fue ungido. No, David tuvo que esperar un tiempo y ser perseguido por el rey por celos del rey. Y él sabía que él era quien Dios había escogido para ser el rey de Israel. Pero cuando él tuvo la oportunidad de tomar venganza por lo que el rey le estaba haciendo, él dijo: no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. Él dijo: no soy yo el que le va a quitar el reinado a este hombre. Él todavía es el rey de Israel. Yo no soy rey hasta que no me toque ser rey. Amén. Yo no voy a ser líder hasta que no me toque ser líder. Amén. Yo no voy a tomar el lugar del pastor hasta que yo no sea el pastor. Yo no voy a tomar el lugar de mi papá hasta que yo no sea papá. Yo puedo aconsejar, yo puedo decir, yo puedo hacer, yo puedo con diligencia aconsejar, hermano, y ayudar, pero nunca usurpar. Y sabe que me corresponde a mí como persona que está sujeto a una autoridad: obedecer las normas o los decretos que establezcan las autoridades. Amén. Como iglesia nosotros estamos con una cobertura y toda organización tiene normas internas, ¿cierto? Hay unos estatutos que se deben obedecer, y a nosotros nos dicen nuestros directivos, su segunda Biblia debe ser los estatutos y normas de la iglesia, porque usted va a operar bajo esas normas, y esas normas lo protegen a usted en caso de alguna investigación, en caso de algo. Si usted se sujeta a esas normas, entonces usted está protegido por la norma. Amén. Eso es algo de leyes. Yo no sé de leyes, pero eso es algo, hermano. Tenemos derechos, pero dentro de los derechos también tenemos derecho a obedecer. ¿Cierto que sí? Entonces, el carácter de Cristo nos debe llevar a nosotros a obedecer nuestras autoridades. ¿Sabe por qué no vemos esos milagros que les estaba diciendo ahorita? Porque nosotros no nos sujetamos, porque nosotros desobedecemos, porque nos falta rendirnos más al Señor Jesucristo, porque
De pronto el Señor te ha estado pidiendo algo que te gusta en tu vestimenta, algo que te gusta en tu comportamiento diario. Dios tal vez te ha estado pidiendo que le entregues tu carácter, que le entregues tu pasado, que le entregues algo de tu vida, pero tú voluntariamente lo estás reteniendo, y eso es una forma de rebeldía delante de Dios, porque sabe, hermano, cuando Dios habla se hace. Amén. Amén. Cuando Dios habla se debe hacer, pero sabe, muchas veces nosotros voluntariamente retenemos eso. A mí nadie me ordena, a mí nadie me va a decir qué tengo que hacer. Yo conozco la iglesia, yo sé hasta dónde puedo llegar. La iglesia es exagerada en las normas, el pastor es un poco fanático, y empiezan las personas, hermano, a hacerse pensamientos y cosas porque creen que eso sale de nuestro corazón, pero sabe que no, hermano. Lo que está establecido en la iglesia es porque primero fue establecido en la palabra de Dios. Si la Biblia dice, hay que hacerse. Amén. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Entonces, no es lo que quiera el pastor Henry Murcia, es lo que Dios ha ordenado. Amén. Más bien, el Señor le está pidiendo al pastor Henry Murcia que se apriete más el cinturón y que ponga más orden dentro de las filas de la iglesia. Amén. Y que le muestre a la iglesia que la obediencia trae más bendición que el hacer su propia voluntad. Amén. Sencillo, acuérdese cuando usted era niño, porque todo niño se ganó una juetera por desobediencia. O 2 o 3, hasta cicatrices por ahí tienen algunos. ¿Cierto que sí? Y nos acordamos de la puntería del papá o de la mamá. Y se acuerda que el domingo les hablé de la unción de la chancleta. Y puntería, hermano, eso eran, las mamás entrenaron los lanceros del ejército. ¿Cierto que sí? Puntería, hermano. Pero ¿sabe por qué? Dios era el que le ponía esa dirección, porque sí necesitaba la corrección. Yo le decía, levántele la mano a su mamá y verás que se le queda tiesa. Sígale contestando a su mamá y viene el coco y se lo lleva y lo monta por allá en un gradual. Y a más de uno tuvieron que bajar de un gradual, hermano. Yo no sé si el diablo aprovechaba que escuchaba eso, pero literalmente, hermano, hubo muchachos que fueron arrebatados, hermano, y se los llevaron y los escondieron. No sé qué tipo de espíritu sería, pero no fue Dios. Pero pasaban cosas, hermano, y no lo digo por ni mitología ni nada de eso, pero lo que estoy diciendo es que hoy en día, hermano, la desobediencia y la rebeldía de la iglesia se ha infundado desde la casa. En el momento en que yo permito que mis hijos hagan lo que se les dé la gana en la casa, entonces ellos van a hacer lo que se les da la gana en la iglesia. Y nosotros estamos perdiendo la autoridad que Dios nos ha delegado a nosotros para formar a nuestros hijos, que van a ser y que son la generación de ahora, que son los que se van a levantar a predicar este mensaje mañana en lugar nuestro, que son los que van a tomar la autoridad, hermano. En manos de ellos es que están los milagros que Dios necesita que se hagan en este tiempo. Que, hermano, que cuando vengan personas como el caballero aquí presente pidiendo oración, hermano, por su esposa, yo estoy orando a Dios para que Dios se glorifique en esa clínica y esta mujer pueda salir de ese lugar sana en el nombre de Jesús. Pero para que eso pase, tenemos que limpiarnos de toda desobediencia. Amén. Porque Dios no se va a glorificar donde no está limpia la casa. Amén. Tenemos que limpiarnos de toda desobediencia. Mire, el rebelde no reconoce autoridad. El rebelde quiere hacerse pasar por alguien como autoridad en un área que no se le había delegado. Quiere usurpar el lugar. Se sueña sentado en la oficina del patrón. ¿Cuántos trabajadores están, hermano, haciéndole y diciendo: un día yo voy a ser el patrón, voy a tener mi negocio? Y empiezan, hermano, ¿sabe? No es momento de pensarlo, es momento de orarlo, sí, pero no de llevar el pensamiento a su empresa, a su negocio.
Porque usted, ¿qué tiene que hacer en el negocio donde está? En la empresa donde está, obedecer. Vaya y trabaje, porque si usted se va pensando que un día va a ser el patrón, usted resulta enfrentándose a su jefe porque usted cree que sabe más que él. Así es. ¿Cuántos hermanos han perdido el empleo? Mire, con pena tengo que decirlo, pero por mucho tiempo, hermano, había X jefe por ahí que todo el que yo le mandaba lo recibía, pero ahora ya no lo recibo. ¿Pero por qué? No, primero porque ellos empiezan a decir que si no lo dejo ir a culto, entonces renuncian. Son buenos trabajadores, me dicen, buenos empleados, pero ellos no quieren trabajar porque simplemente si les toca el día de culto, entonces no quieren venir. Y yo le digo, eso es culpa mía, patrón, porque yo les he dicho, busquen un empleo donde puedan venir al culto. Eso lo han dicho todos los pastores, hermano. Pero sabe, hermano, que estamos en una ciudad donde debemos obedecer. ¿Sabe qué va a pasar? Que puede ser que a usted le toque un mes o 2 meses haciéndolo en obediencia, y Dios va a estar trabajando en el corazón de su jefe y le va a decir, vaya al culto, no venga los domingos, salga temprano, y Dios le va a hacer que le rinda, hermano. Yo he trabajado así. Yo trabajé en una empresa, hermano, por 3, 4 años, donde los domingos se trabajaban todos los domingos. Y cuando yo salí de ese lugar, hermano, cuando yo salí de allí, la jefe dijo, ya no volvemos a trabajar los domingos. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios le enseñó de la pasión que yo tenía. Yo le decía, yo quiero ir a la iglesia, y el domingo era el día que más vendía, porque yo no me quedaba allá diciendo, no pude ir al culto, pues no hago el trabajo bien. No, era el día que mejor trabajaba y que mejor me iba. Y ella decía, pero es que usted no lo puedo soltar los domingos porque le va muy bien. Y yo le decía, es porque yo mientras estoy aquí, yo me estoy imaginando, ya están leyendo la Biblia, ya están orando por las peticiones, ya están alabando al Señor Jesucristo, ya está en la predicación. Y yo estaba en el culto, aunque no estuviera presencialmente, pero yo tenía la esperanza de que Dios me iba a permitir a mí llegar al culto. Amén. Amén. Pasó el tiempo, y sabe que Dios me dio un empleo donde me hacía falta era trabajar, y el jefe me pagaba todo. Yo llegaba, entraba a las 7 de la mañana, y a veces a las 9 de la mañana ya estaba en la casa. Y llegaba y el jefe me decía, yo lo llamo cuando tenga que volver, y pasaba hasta una semana y no me llamaba, que yo lo tenía que llamar, y le decía, jefe, yo todavía trabajo con usted, que está mi esposa de testigo. Yo todavía, sí, tranquilo, cuando lo necesite lo llamo. Y así era él. Y hermano, el lugar donde mejor gané, donde menos trabajé, ese lugar antes de estar aquí en la obra, sirviendo a Dios de tiempo completo. Pero ¿sabe qué pasó? Pasaron años donde yo no quería obedecer, pero obedecí porque sabía que Dios da recompensa en la obediencia. Amén. Amén. Yo sé, hermano, que nosotros nos cuesta muchas veces, porque nosotros creemos, y Dios sabe que lo que estoy diciendo puede ser que alguien no lo tome bien, pero hermano, pídale al Señor que le ayude a entender lo que yo estoy diciendo. Amén. Pues Dios sabe que nosotros necesitamos, pero Dios también sabe que nosotros estamos apasionados por servir. Ahora le voy a decir una cosa, y eso me lo está hablando el Señor ahora aquí para alguien. Dios va a tener que quitar a alguien de su posición para enseñarle a apasionarse por lo que le ha dado. Amén. Porque Dios ha dado oportunidades que no hemos querido aprovechar, y que más hemos trabajado pensando en nosotros que en honrar a Dios. Y recuerde que el propósito de los dones en nuestra vida no es honrarnos a nosotros, sino glorificar a Dios y cumplir con su propósito. Cuando usted sirve con lo que Dios le ha dado para honrar a Dios, hermano, Dios le va a abrir el espacio para que usted pueda hacerlo. Amén. Amén. Por eso le dije que tal vez no le iba a gustar, pero esto es de parte del Señor Jesucristo, hermano. Debemos aprender, hermano, a obedecer a Dios. Si Dios te puso en la puerta y tienes que estarte en la puerta todos los días de culto, quédate en la puerta y haz lo mejor para Dios. Pero si Dios te puso a liderar, lidera, aunque te toque solo o sola, pero lidera. Pero hazlo para Dios.
Amén. Y si Dios te puso solamente a congregarte este año y el otro, no sé cuánto, pues congrégate y congrégate, hermano, con la pasión que te debes congregar. Lo que yo estoy diciendo es que nuestra actitud, nuestras acciones glorifican a Dios, hermano, dependiendo como nosotros lo hagamos para Él. Amén, amén. ¿No cree usted, hermano, que hay milagros que deberían haberse hecho ya, que no se han hecho, y que los culpables somos nosotros? Amén, amén, amén. Amén. Esto es tremendo, hermano, el carácter de Cristo. Miren, ¿cómo estaba Cristo en el Getsemaní? ¿Cuál fue la oración de Cristo en el Getsemaní? ¿Quién se acuerda de esa oración? ¿Qué dijo? Díganme algo. Pasa de mí esta copa, ¿cierto? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero de inmediato Él dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. ¿Cuántos están bebiendo una copa fuerte ahora? Y la oración no debe ser, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, pero si te he servido, si he sido fiel. Y como que empezamos a sacar nuestra hoja de vida delante del Señor Jesucristo. ¿Y sabe cómo está tomando Dios eso? Como una rebeldía. Porque no es, Señor, pero si yo he hecho, si esto, no, Señor, que no se haga como yo quiera, sino que se haga tu voluntad, Señor Jesucristo. Si tú quieres que yo tenga que pasar por aquí mucho tiempo, Señor, solamente te pido una cosa: dame las fuerzas que necesito para poder pasar al otro lado, y que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Aleluya. Alguien que le brinda un aplauso al Señor. Mire, déjeme le termino con otros punticos. La persona que no reconoce autoridad difama de las autoridades actuales. Siempre está buscando el error en la persona que está al mando. Ejemplo, nuestra nación. Entonces, ¿por qué está la gente en la calle? Porque no le gusta el presidente. Pero cuando esté el presidente que ellos quieren, también van a salir a marchar, porque tampoco les va a gustar. Amén. Eso pasa. Eso es en todo el mundo. Cuando estaba Obama en los Estados Unidos, la gente estaba contenta de un lado, pero otro no. Cuando llegó Donald Trump, muchos estaban bravos, pero otros contentos. Ahora llegó el señor Biden. Yo no sé cómo está la gente. Otros contentos y otros bravos. Y siempre hay protestas. En la iglesia, aunque no es un lugar de política, nuestro comportamiento a veces parece que fuera como político. Porque entonces estamos contentos con uno, pero con otro no. Nos gusta el pastor o no nos gusta. Nos gusta el líder o no nos gusta. Y siempre, hermano, cuando hay alguien que no nos gusta por alguna razón, el enemigo nos da el discernimiento que no tenemos cuando estamos supuestamente bien metidos en Dios. Entiéndame esto, porque empezamos a ver todos los defectos del líder, de la persona. Qué pereza, el hermano predica muy largo. Y empieza. Y empezamos a sacar cosas, hermano. Y sabe, hermano, de alguna manera se va comunicando y se va llevando. Y empieza la difamación. También se habla de murmuración en contra de la autoridad. Se habla de manipular acciones de quienes necesitados de ayuda se acercan a él tomando así de sus propias decisiones. Lo que les estaba hablando de Absalón a Mitica. No, el pastor no me visitó. Y llega el hermano y lo visita. Alguien de la iglesia. ¿Y qué pasa en la visita? Se habla de todo lo malo de la iglesia, pero no se habla de lo que Dios está haciendo en la iglesia. Amén, amén. Amén. Esas son cosas que pasan. También podemos ver cómo la actitud de Absalón contaminó a Adonías
el cual terminó actuando de la misma manera que su hermano, pero que en ambos casos, y Dios guarde la iglesia del Policarpa, según nos relata la Biblia, su fin fue la muerte. Y eso es lo que pasa, hermano. Puede ser que la persona tiene razón respecto al liderazgo que haya actualmente en la iglesia. Pero sabe, hermano, que Dios de alguna manera nos va a sacar adelante. Pero la persona que se enfrasca en querer hacer caer el líder o los líderes no va a terminar bien. No termina bien. Puede ser que haya tomado algunas decisiones radicales, pero siempre se va a ver la persona en la misma condición, donde vaya, donde esté, con quien esté. Puede irse a los Estados Unidos, a la China, congregarse con el pastor Elías Limones, y seguramente cuando hable con alguien, con algún amigo, le va a decir: uy, yo pensaba que el pastor Elías Limones era de otra persona. Si se va del pastor Jorge Mendizábal, tanta doctrina que sabe, pero le falta esto. Si se va donde el pastor Samuel Valverde, qué enseñanzas, qué sabiduría, pero le falta esto. ¿Sabe? Yo no sé si usted se ha fijado, voy a hacer la vez de criticón. Si usted se da cuenta, por ejemplo, el pastor Daniel Urrutia, en su iglesia predica a él solamente. Entonces alguien diría: yo no me congrego allá, porque allá nunca voy a predicar. El pastor Valverde, los últimos que han salido del ministerio en estos últimos años han sido sus hijos. Y seguramente dentro de sus filas de hermanos, una iglesia de más de 2,000 bautizados, va a tener por poquito 200 pastores potenciales en la congregación. Pero salieron sus hijos. En otra iglesia, los ministros de alabanza son los hijos del pastor o del diácono. Y así, hermano. Y entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a esto? Alguien dijo: yo no me vuelvo a congregar porque la iglesia la administran los hombres. Usted tiene razón, la iglesia la administran los hombres, pero el que puso a esos hombres a administrar la iglesia fue el Señor Jesucristo. Así que yo debo obedecer, hermano. Y cuando Dios llama, Dios envía. Dios no necesita, hermano, que usted tenga que superar o ponerse por encima de su autoridad. Dios lo va a poner, Dios le va a llevar, Dios va a hacer con usted lo que Él quiere hacer, aunque usted, hermano, no esté en la posición que usted quiere tener. Escúcheme, hermano, porque yo sé que esta palabra Dios quiere hablarle a alguien. No renuncies a tu llamado porque no estás en la posición que quieres estar. Sirve a Dios como si estuvieras en esa posición que tanto quieres. Y seguro cuando Dios te ponga allí, Dios te va a elevar a una posición que nunca te imaginabas. Por muchos años yo lloraba, hermano, porque yo me hice un plan ministerial desde los 19 años. Era el copastor de la iglesia y nunca me imaginaba que Dios me iba a pasar por un desierto, hermano, que no se lo deseo a nadie. Pero yo decía: a los 20 años voy a tener mi licencia de predicador. A los 23 tengo la local. A los 26 tengo la general. A los 29 años tengo la ordenación. Y a los 29 años soy el presidente nacional de los jóvenes. Dios mío. Y ese era el caminito que llevaba. Yo lo hacía porque tenía opciones. Me movía siempre con el líder nacional de los jóvenes, y todos los pastores que trabajaban ahí. Usted sabe que en las votaciones que hay en las asambleas, pues si a usted lo conocen, a usted lo eligen. Y yo no hacía un mal trabajo, yo hacía un buen trabajo. Pero Dios dijo: no es como usted quiera. Y se me atravesó el Señor y permitió una acusación en mi contra, falsa. Porque fue Dios, hermano, el que permitió, para que me bajara de la nubecita en la que yo andaba y aprendiera a servir sin cargos. Amén. Amén. Aprendiera a hacer sin cargos. Y por 7 años, hermano, me cerraron las puertas a los altares.
sin poder predicar, sin poder dirigir un culto, sin poder tener un cargo. Y yo estaba acostumbrado que si no era el líder de jóvenes, era el líder de evangelismo o era el pastor de la iglesia. Y siempre estaba liderando. Y los barrios donde mejor se movían las células era el barrio donde el líder Henry Murcia estaba. Y yo estaba ahí como Henry mayor. Y llegué a pensar, si yo hubiera sido, el evento se hubiera hecho mejor. Porque yo no voy a decir que eso no pasó por mi corazón, claro que sí. Y yo miraba a un joven que yo lo conocía y era en la iglesia, pero un poco sinvergüenzón, porque tenía una novia aquí y otra en otra ciudad y otra en otra ciudad. Y yo sabía, no sé por qué Dios me permitió saber. Y cuando yo salí del lugar, de la posición del cargo que tenía, a él fue el que pusieron en mi lugar. Y yo me arrodillaba a pelear con Dios y le decía: ese hombre nunca se ha ganado un alma, ese hombre nunca ha hecho esto, nunca lo otro. Y yo le ponía al Señor toda esa lista de cosas y le decía, y me quejaba de él y me presentaba como la luz más brillante de la ciudad de Bogotá. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Me puso opacidad, me opacó, me frenó. Pero yo aprendí, hermano, yo entendí con el tiempo que esto era de Dios. Cuando llego aquí al ministerio, salimos tenía de 30 años, ¿es cierto? 30 años tenía yo. Mi esposa estaba más joven. Y a los 2 meses de ser nombrado pastor, me nombra el líder de jóvenes distrital. Llevo 6 años liderando a los jóvenes en el distrito. No llegué a ser el líder nacional por la edad, pero Dios me permitió, hermano, liderar eventos que se han hecho aquí a nivel regional. Y ahora mismo va a salir también una cartilla que Dios me permitió proponer y también poner temas de esa cartilla que se va a trabajar a nivel nacional y que va a ser una cartilla de los jóvenes a nivel nacional. Yo no fui el líder cuando yo quise, fui el líder cuando Dios quiso. Porque uno no es cuando uno quiere, sino cuando Dios quiere que uno sea. Por eso es importante, hermano, sujetarnos a nuestras autoridades, estén, hermano, con razón o sin razón. Pero el que manda, manda, hermano. Dios va a mirar en usted no sus razones de por qué se revela, sino su obediencia. Yo como pastor le daré cuentas a Dios si me estoy equivocando con todos ustedes. Pero su responsabilidad es obedecer a Dios. Este mensaje no lo hago para cubrirme a mí. Este mensaje lo hago, hermano, porque Dios los ama a ustedes. Dios no quiere que ninguno acarree consecuencias en su vida que no quiere. Porque la desobediencia, hermano, ¿qué dijeron ustedes que hacían cuando el niño desobedecía? Amén. La santa unción de la chancleta. Amén. Y yo le dije que quería pedir al Señor una santa correa para corregir a algunos. Amén. Amén. Esa ahí, bueno. Amén. La hermana sí sabe cuál es. Esa trae más unción. Amén. Pero sabe, hermano, Dios no quiere eso. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios quiere de continuo para nosotros el bien y no el mal. ¿Por qué usted termina puesto en posiciones negativas o de mal en su vida? ¿Sería Dios el que lo puso allí? ¿Sabe que no? Hay decisiones que hemos tomado en nuestra vida que nos llevan a estar allí. ¿Por qué terminé yo castigado en la iglesia? Dios permitió que me castigaran, pero porque yo había desobedecido a mi pastor. Porque Él me dijo, necesito que se aleje de ciertas amistades. Y yo en ese momento pensé mal de mi pastor. Y dije, ¿y eso qué es el pastor? Y está cuestionando personas. Dije eso. Y sabe que me costó 7 años, hermano. 7 años. De no servir y no hacer lo que yo sentía. Y por último, hermano, yo sentía que me moría.
porque yo sabía que en mí había algo que Dios había puesto, pero que no estaba haciendo. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Cuando no estaba sirviendo en el altar, me mandó a trabajar en las casas, en la calle, en el trabajo, en la empresa, en cualquier lugar donde yo estaba. El Señor me estaba poniendo personas. Dios estaba sanando enfermos, Dios estaba liberando endemoniados, Dios estaba obrando en las personas. Porque si los hombres no nos ven, Dios se nos está viendo. Póngase sobre sus pies esta noche en el nombre de Jesús. La obediencia va a traer a tu vida recompensa que te va a llevar, hermano, a vivir en la gloria de Dios. Si yo me fuera hoy de esta tierra con el Señor, tal vez diría: Señor, me faltan cosas por hacer, pero no perdí mi tiempo en la iglesia, porque hice lo que tú me pediste. He hecho lo que tú me has pedido, hermano, y todo lo que haya que verse, Dios me ha permitido muchas cosas ver y hacer. He visto muertos resucitar, he visto enfermos terminales ser sanados, he visto, hermano, endemoniados con demonios terribles ser liberados. Dios me ha llevado a ganar personas para el reino de los cielos. Me ha permitido pastorear la iglesia. No soy el mejor pastor, pero me ha permitido hacerlo. He estado desde los 17 años, hermano, sirviendo a Dios hasta hoy que estoy cumpliendo 37, 20 años sirviendo a Dios. Y yo creo, hermano, que me falta. Yo sé y le pido a Dios que añada más vida a mi vida para servirle. Pero no quisiera, hermano, tener que decir: Señor, ¿por qué no te serví cuando pude hacerlo? ¿Por qué no te honré cuando pude honrarte? Que no le pase a usted, hermano, que no nos pase a nosotros. Más bien, si tenemos que morir, que muramos sirviendo al Señor Jesucristo. En el campo de batalla, un buen soldado no quiere que lo manden a descansar cuando la batalla está bien fuerte. Quiere estar allá porque sabe que lo que él hace le puede servir para salvar a uno de sus compañeros o para ganar la batalla. No quiere estar aislado, quiere estar sirviendo. Y yo no sé cuántos hermanos aquí quieren estar en el campo de batalla sirviendo, haciendo lo que Dios les pidió que hicieran y no perdiendo el tiempo, hermano, en otras cosas que Dios no ha pedido que hagamos. Señor Jesús, te damos gracias esta noche por esta palabra que has puesto, Señor, en mis labios, por la dirección que le das a la iglesia, Señor Jesucristo. Yo te pido, Señor, que nos ayudes para cada día, Señor, desarrollar más el carácter tuyo en nosotros. Permítenos, Señor Jesucristo, desarrollarlo a través del servicio, pero también a través de la obediencia, Señor Jesús. Ayuda a tus hijos, Señor, para que puedan alcanzar, Dios mío, la meta que tú has propuesto para sus vidas. Y que esa iglesia en Policarpa, Señor, pueda crecer, Dios mío, con una membresía, Señor, comprometida en el reino de los cielos, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, para crecer y guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle ese aplauso al Señor Jesús. Toma su lugar y vamos a tomar la ofrenda en el nombre de Jesús. A pedirle al hermano Juan que nos ayude para tomar esta ofrenda esta noche.